el banco de inversión estadounidense JP Morgan ha recomendado a los inversores que vendan bonos públicos alemanes para comprar bonos públicos españoles. Esto es algo que la verdad que llama mucho la atención, y si nos lo hubieran dicho hace unos 10 años no nos lo hubiéramos creído para nada, porque la prima de riesgo de España siempre ha estado muy por encima de cualquier otra de su entorno, y además recordad que la prima de riesgo se suele medir en comparación con la rentabilidad del bono público alemán. Así que las cosas están cambiando muy rápidamente, sobre todo después de la pandemia. Ya sabemos que la economía española está funcionando en términos macroeconómicos muy bien, y en contraposición la economía alemana está funcionando muy mal. Y esta es la base de esa interpretación, de esa sugerencia, de esa recomendación del banco de inversión JP Morgan. Lo vamos a utilizar precisamente como percha para hablar de cómo a España le está yendo tan bien en términos macroeconómicos, siempre hablamos de estos indicadores convencionales, y cómo a Alemania le está yendo tan mal, sobre todo después de la pandemia y concretamente después de la guerra de Ucrania, esa invasión por parte de Rusia del territorio ucraniano. Así que vamos a ello. Aquí tenéis la noticia, es una noticia que se ha hecho bastante viral por parte de Expansión, que es del grupo de El Mundo. Fijaos que no estamos hablando de un medio de comunicación de izquierda favorable al gobierno español, precisamente. JP Morgan llama a comprar bonos de España y vender los de Alemania, algo que no nos hubiéramos creído hace muy poquito tiempo. Leo literalmente: España es nuestro país favorito para lograr retornos dentro de la zona euro por sus fuertes fundamentos económicos y un ruido político y fiscal limitado comparado con otros países más grandes. Esto es lo que ha dicho JP Morgan. Por el contrario, Alemania tiene su economía estancada, que se contrajo un 0,2% en 2024, y afronta unas elecciones parlamentarias inciertas en febrero de 2025. Ya sabéis que también el ruido político pone nerviosos a los inversores financieros y tratan de huir de esas situaciones, ¿no? Según JP Morgan, esos factores podrían rebajar la prima de riesgo española a los 60 puntos básicos. Así que si baja a cero es que tiene la misma rentabilidad y por lo tanto el mismo riesgo que la deuda pública alemana. O sea que no la ha equiparado todavía, pero según estas previsiones podría acercarse muchísimo, ¿no? Serían los mínimos desde la crisis financiera y del euro. Y ahora vamos a hablar de esto en particular, de las primas de riesgo, dejando muy claro algo que se le olvida a todos los economistas convencionales, y es que las primas de riesgo son controladas por sus bancos centrales, o mejor dicho, pueden ser controladas por sus bancos centrales. Por eso nos encontramos aquí a situaciones como la que podéis ver en el gráfico, en el que Japón, que tiene una deuda pública sobre el PIB más elevada del mundo, con diferencia superior al 250%, resulta que tiene una rentabilidad, un riesgo en torno al 1%, o sea, muy poco en comparación con el resto. Eso para un bono a 10 años, un bono público a 10 años. Entonces, estos son datos para diciembre de 2024, o sea, antes de ayer. Fijaos que hay otros países en los que tienen más o menos la misma deuda pública, por ejemplo, Grecia, que tiene más o menos la misma rentabilidad, ¿no? El mismo riesgo de su deuda pública, sería así interpretado. Grecia o, no sé, podríamos, Finlandia un poquito menos, pero Grecia tiene muchísima más deuda pública que Finlandia, ¿no? Y alternativamente, países como Nueva Zelanda, que tiene muy poquita deuda pública, y fijaos hasta dónde sube la rentabilidad de su deuda pública y su prima de riesgo, ¿no? Entonces, importante dejar claro que no hay una correlación exacta, como siempre lo tratan de pintar, de que cuanto más deuda pública, más te van a subir los tipos de interés y más la prima de riesgo, porque los inversores no se fían de ti. Recordad que eso es mentira, que eso va a estar siempre condicionado por lo que quiera hacer el banco central correspondiente. En Japón, pues dicen los tipos de interés pegados al 0%. Pues ya está, llevan así décadas, ha sido una decisión política. En el Banco Central Europeo, desde el año 2015, lo mismo, ¿vale? Solo con la separación en el año 2021, 2022 y a partir de entonces, pero que tampoco ha sido muy llamativa. Y fijaos que ahí tenemos los países de la eurozona en rojo, que tienen unas deudas públicas sobre el PIB considerables, pero unas rentabilidades inferiores a las de otras economías como Reino Unido, Estados Unidos, Austria, Nueva Zelanda, no es Austria, es Australia o Noruega, ¿vale? Que están ahí muy por encima, ¿eh? Eso es una decisión de los bancos centrales, importante. Ahora bien, sentadas esas bases, siempre hay un margen de maniobra. O sea, el Banco Central
europeo es para todos los países de la eurozona y no todos tienen la misma rentabilidad ni la misma prima de riesgo. Ahí es donde entran esos factores de tiene mucho déficit público o tiene mucho ruido político porque no hay estabilidad, etcétera, etcétera. Ahí es donde aprovechan los inversores financieros para moverse y hacer ganancias y operar y especular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Fijaos que ha ocurrido en el último año y medio. Pues que la prima de riesgo del Reino Unido se ha disparado un montón, la de Italia y la de Grecia siguen bajando y la de Francia, al contrario, ha subido bastante, aunque no tantísimo como la del Reino Unido. Esto siempre tiene que ver con ruido político. Ya sabéis lo del Reino Unido, ya sabéis también lo de Francia desde mitad de 2024 y que sigue ahí dando por saco y que no sabemos cómo va a acabar, y eso es básicamente con lo que juegan los inversores financieros para invertir, desinvertir aquí y sacar rentabilidad y tajada con compras rápidas, ¿no? Bien, ¿qué le pasa a España? Fijaos, la prima de riesgo española que aumentó cuando se empezaron a elevar los tipos de interés a partir del año 2022 y por lo tanto bancos como JP Morgan no recomendarían, empezó a bajar después, ¿vale? Cuando los tipos de interés ya se veía que iban a bajar, pues lo mismo ocurrió con la prima de riesgo. Eso significa que se está reduciendo el riesgo de España en comparación con el de Alemania. Esto es siempre una comparación, habría que ver si es que está empeorando lo de Alemania o está mejorando lo de España, las dos cosas juntas. Pero la clave aquí es que la prima de riesgo, como podéis ver, está muy cerca ya de los 60 puntos básicos y casi cerca del cero, ¿no? Si queremos irnos hacia atrás para ver cómo estaba antes del año 2008, que era precisamente eso, casi todos los países de la eurozona tenían una prima de riesgo muy parecida entre sí, que esto se disparó con la gran crisis financiera y luego con la intervención de los bancos centrales obtuvimos pues una reducción de la prima de riesgo española muy importante que se ha mantenido ahí en torno a los 100 puntos básicos. Lo que pasa es que ahora está bajando muy rápidamente y eso es lo que ha generado de alguna forma la noticia de la que estamos hablando, ¿no? Bien, ¿qué ha pasado aquí con otros países como Italia o Francia en comparación con España? Aquí lo podéis ver. O sea, en el peor momento de la crisis financiera, Italia no se separó mucho de España. Ya sabéis, esos países PIGS que iban de la mano, lo señalaban. Bueno, esto es que no hace tanto tiempo de ello, ¿eh? Francia no mucho, pero ahora se han cambiado las tornas porque la prima de riesgo de Francia está igualada, incluso supera en algunos días a la de España, ¿no? La de Italia sí que ha aumentado bastante por ese ruido político básicamente y también porque tiene un crecimiento económico bastante ralentizado, ¿no? Ahora, otros indicadores que miran los inversores financieros, por ejemplo, el superávit público, el déficit público y concretamente el primario. Ya hicimos un vídeo la semana pasada hablando de que España por primera vez en 18 años va a tener superávit público primario, quitando los intereses de deuda pública. Aquí podéis ver un gráfico para que veáis que la estimación es que en el año 2025 va a tener ya ese superávit público primario, ¿no? Pues esto es de nuevo más información para que los inversores digan, oye, pues esto parece que va a ir bien, porque si España va a tener un superávit, significa que aunque sea primario, va a tener recursos suficientes para poder pagar su deuda, ¿vale? Este es el relato que manejan los inversores financieros. Ojo, no estoy haciendo ningún juicio de valor, ya sabéis que yo soy muy crítico con esto porque al fin y al cabo superávit público significa que el Estado está extrayendo renta a los ciudadanos para luego pagárselo a los acreedores financieros, sean quienes sean, que encima son mayoritariamente fondos de inversión, ¿no? Gente que no precisamente necesita el dinero y que España tiene muchos problemas sociales como para decir, venga, estoy bien con superávit público. No, debería utilizar muchos recursos públicos para mejorar la vida de la gente. Pero bueno, este es otro debate, no es lo que nos vamos a centrar hoy. Fijaos que encima las previsiones del Fondo Monetario Internacional reciente y de otros organismos son muy positivas con respecto a España. De hecho, hace apenas unos días, este organismo, el FMI, ha mejorado las predicciones económicas para España en el año 2025. Es el único país prácticamente para el que ha mejorado las predicciones, porque el año 2025 no parece que vaya a ser muy boyante en términos de crecimiento económico, pero para España y para Estados Unidos sí. Y el Fondo Monetario Internacional ha dicho que estos dos países van a mejorar bastante su crecimiento en comparación con lo que pensamos antes. Cuidado con estas cosas, que ya sabemos que son predicciones, que se equivocan siempre, pero bueno, al menos que sepamos que esta información está ahí y es con la que juegan JP Morgan y otros inversores financieros. Dice, oye, que España le está yendo bastante mejor de lo que incluso nosotros preveíamos, mientras que en la eurozona, Alemania, Francia, Italia le ocurre lo contrario. Por eso incluso Canadá, como ahí podéis ver, ¿vale? España, según esta previsión, crecería aún en el año 2025 a un 2,8%, ¿vale? Mientras que Estados Unidos sería un 2,7%, ¿no? ¿Lo he leído bien? No, es 2,3%, perdón, 2,3% y Estados Unidos 2,7%. El resto por debajo, ¿no? El resto de las grandes economías.
¿Qué pasaría con la carga de intereses de la deuda? Esto ya lo comentamos. Bueno, pues el de Francia aumentaría, el de Alemania se mantendría y el de España incluso podría incluso bajar un poquito, bueno, mantenerse más o menos. Bueno, esto es más información con la que juegan los inversores. Otra arista que comentar. Las medidas proteccionistas de Donald Trump están sobre la mesa. No se sabe si van a ser muy graves, no se sabe si van a ser muy intensas, cuántos productos van a afectar, pero ahí está, la amenaza está ahí. Entonces, ¿qué países se podrían ver más perjudicados por estas medidas? Desde luego, España no. Ya lo hablamos en su día, España tiene una relación comercial con Estados Unidos inferior a la de otros países de su entorno. Y lo mismo con China, ¿vale? En cambio, Alemania es muy dependiente de las exportaciones a Estados Unidos y también a China. Con lo cual, si hubiese una guerra arancelaria, Alemania saldría perdiendo más que España, ¿vale? Porque España pues, se dedica a otro tipo de sectores económicos, como por ejemplo el turismo, algunos servicios tecnológicos, que no se verían tan afectados por estas supuestas barreras arancelarias o esta supuesta guerra arancelaria, ¿no? Fijaos que todo esto es compatible, el hecho de que desde una visión ortodoxa España esté creciendo y generando empleo y siendo el foco de inversión financiera, con que haya menor desigualdad salarial que nunca, gracias a las políticas aplicadas por el gobierno de coalición. Medida claramente heterodoxa, aunque no sean las más revolucionarias del mundo, ¿no? Fijaos, la Organización Internacional del Trabajo sitúa a España entre los países ricos con menos desigualdad salarial. Esto tiene que ver con la reforma laboral y sobre todo con el aumento del salario mínimo. Ha reducido la distancia entre la gente que más salarios cobra y la que menos salarios cobra. Esto es compatible con ser el centro de atención de los inversores financieros. Importante, tener en cuenta que se pueden hacer medidas de izquierda y que las finanzas vayan bien, por decirlo rápidamente, ¿no? Fijaos que este gráfico ya lo traje, España le está yendo muy bien por el turismo, pero no solo. De hecho, le está yendo mejor por otro tipo de sectores en cuanto logran exportar un montón y destaca, como ahí podéis ver, servicios tecnológicos relacionados con el comercio, pero también servicios profesionales, servicios de telecomunicaciones, de investigación y desarrollo, servicios financieros y de aseguramiento, ¿vale? O sea, España desde el año 2020 y concretamente después del año 2022 cambió la cara. De cara al exterior y eso es lo que le está viniendo también. Le está soplando el viento muy a favor y esto es algo que hay que estudiar más, pero que ya sabéis que yo estoy muy pendiente de él y seguiremos hablando mucho más. Otro elemento, otra arista de todo este puzzle. Fijaos, los precios de la electricidad, se habla muy poco de ellos. España tiene uno de los precios de electricidad de toda Europa de los más competitivos que hay. ¿Por qué? Primero, porque aplicó la excepción ibérica y segundo, porque tiene un potencial de energía renovable tremendo en comparación con otros países. Entonces ahí podéis ver que si la electricidad en España es mucho más baja que la de sus competidores o socios alemanes, franceses, italianos, lo que ocurre es que al final las empresas les viene mucho mejor producir en España y son más competitivas porque la energía eléctrica es uno de los costes más importantes del proceso productivo, ¿no? Fijaos que además España ha logrado algo que no ha logrado casi ninguna otra economía de su entorno, que es desvincularse del precio internacional del gas. Ya sabéis que el precio internacional del gas marca o condiciona mucho el precio nacional de la electricidad. Pues en España se ha logrado desvincular eso a partir de 2024, lo podéis ver aquí en este gráfico del Banco de España, básicamente porque tiene un potencial, insisto, de energía renovable tremendo cada vez mayor. Aquí podéis ver la diferencia de precios de la electricidad en función de los países europeos. Alemania está muy mal, hay países peores, ¿no? Como ahí podéis ver, los bálticos, Rumanía, pero es que España y Portugal están muy bien, por la excepción ibérica, por la energía renovable, insisto. Esto es para la primera mitad de 2023, que son los datos que he encontrado, pero la verdad es que esto se repite, ¿eh? Esto se repite a continuación, a posterior. De hecho, aquí podéis ver el potencial. De nuevo, datos del Banco de España, se ve cómo el porcentaje de la demanda cubierto por energía solar y eólica en España no deja de crecer en el segundo trimestre de 2024, o sea, casi el 50% de toda la energía generada. Eso es muchísimo, es una buena noticia porque hace más sostenible el tema de la generación eléctrica, aunque queda mucho por hacer. En cualquier caso, de cara a lo que nos interesa es que hace más competitiva las empresas y es normal que muchas empresas digan, pues me voy a España, porque allí el precio de la electricidad está más bajo, ¿no?
Fijaos que estas son las conclusiones de este informe del Banco de España que os estoy trayendo. Las energías eólica y solar pasaron de sumar el 26% del total de generación eléctrica en 2019 a más del 40% en los primeros 6 meses de 2024. En la primera mitad del presente año, el precio mayorista de la electricidad fue más de un 40% inferior al que se hubiera observado de mantenerse la generación eólica y solar en sus niveles de 2019. Está diciendo que ahora la energía eléctrica es un 40% más baja de lo que sería si no se hubiese incrementado su potencial renovable, que es lo que le ocurre a muchos países porque no han invertido tanto en eso. Esto os lo quiero traer porque estamos viendo por activa y por pasiva lo bien que le está yendo a la economía española en términos macroeconómicos. No me voy a meter ahora si se ha perdido capacidad adquisitiva y tal, que eso lo hemos analizado en otros vídeos, ¿vale? Y sin embargo, fijaos que nuestro amigo Núñez Feijóo resulta que hace apenas 2 años y medio dijo lo siguiente, ¿vale? Con todo lo bien que le está yendo ahora a la economía española, fijaos lo que dijo hace tan solo 2 años y medio. Ya no estamos hablando de síntomas, estamos hablando de hechos claros que nos dirigimos todavía con mayor intensidad a una profundísima crisis económica. Mientras el gobierno niega las evidencias y mira hacia otro lado, tal como hizo el gobierno socialista en el año 2007. Fijaos, casi acierta nuestro amigo Núñez Feijóo diciendo que España en el año 2022, mitad de 2022, iba a entrar en una gran crisis financiera y resulta que estaba empezando a despegar, ¿vale? O sea, que es que no pudo haber hecho un análisis peor, igual que él, un montón de youtubers, un montón de analistas económicos que se equivocaron estrepitosamente. Muchas gracias por esa suscripción que he visto por ahí. Ahora, vamos a ver qué pasa con Alemania, porque ya hemos visto lo de España, es normal que sea el centro de atención de inversores financieros, porque le está yendo bien, y entonces dice, podemos invertir ahí porque vamos a recibir nuestra parte y con buena rentabilidad. Vamos a ver qué le pasa a Alemania, ¿vale? Porque JP Morgan, lo recuerda, ha dicho, vended bonos públicos a Alemania y comprad bonos públicos españoles. Bien, aquí tenéis los componentes del Producto Interior Bruto de Alemania. O sea, fijaos en el desastre tan absoluto de casi todos los componentes en comparación con la tendencia que se seguía antes de la pandemia. O sea, la pandemia ha acabado con Alemania, con el éxito, el modelo exitoso de crecimiento económico de Alemania. No solo la pandemia, sino que ahora veremos de una forma mucho más particular la guerra de Ucrania, como se avanzaba antes, ¿no? El único indicador que se mantiene incluso por encima de la tendencia actual de la pandemia, es el consumo del gobierno, aunque ha continuado luego bajando ahí, manteniéndose en la tendencia. El resto, que estamos hablando de consumo privado, de inversión fija, que esa es de las más importantes, fijaos, todo lo que ha caído, es una desgracia lo que está ocurriendo en Alemania. Ahora veremos por qué. Las exportaciones, ni siquiera le han ido bien las exportaciones, que Alemania es un país exportador de número 1, de primer orden. Ni siquiera las exportaciones de servicios que han funcionado mejor, ¿vale? Entonces, vamos a ver por qué le ha ocurrido todo esto y vamos a ver más datos de Alemania. Importantísimo. La inversión pública en Alemania está absolutamente ausente, fijaos, desde el año 2014. No solo ausente, sino que incluso bajando. No le pasa lo mismo ni de lejos al Reino Unido, a Estados Unidos, a Francia, a Italia, ¿vale? A España, que han aumentado su inversión pública, sobre todo después de la pandemia y sobre todo después de la crisis energética. Pero Alemania, como el que oye llover, ¿no? O sea, que no espabila. Hay una pandemia, que la gente se da cuenta que está perdiendo su industria y que necesita más inversión pública, pues no hace nada. Que luego hay una guerra de Ucrania que eleva los precios y tal, no hace nada, ¿vale? Entonces tenemos a un gobierno en Alemania que sigue obsesionado con la austeridad, ellos lo llaman ordoliberalismo, y lo que hace es que no haya inversión pública. Esto es lo que ha hundido la inversión en maquinaria, en construcción, y que Alemania ya no es lo que era antes, ha perdido el tren del desarrollo económico, ¿no? De hecho, aquí podéis ver la obsesión de la austeridad en Alemania. O sea, en Francia no hay obsesión con la austeridad, por eso la deuda pública, como ahí podéis ver a la izquierda, ha ido aumentando, a veces con mayor ritmo, a veces con menor ritmo. En Alemania ha ido bajando por esa obsesión de tenemos que tener superávit público, baja la deuda pública, vale, muy bien. ¿Cuál es la contracara de todo esto? A la derecha lo veis. La inversión en capital
de Francia ha sido muchísimo más ascendente que la de Alemania, que está absolutamente estancada y que crece ahí pobremente. Y ya sabéis que la inversión es fundamental en economías capitalistas. Pues nada, Alemania, de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? De la obsesión con la austeridad, pues estas consecuencias. Aquí tenéis la evolución de la producción industrial de Alemania. Fijaos que ya estaba cayendo a partir del año 2018, que yo me imagino que tiene que ver con los aranceles puestos por Trump a China, pero no lo he estudiado con detenimiento, por eso no quiero decir más cosas al respecto. Pero fijaos que después de la pandemia la cosa se mantiene ahí en tendencia descendente, pero luego hay un punto de inflexión que se ve clarísimo, que es febrero del año 2022. El inicio de la guerra de Ucrania, que dispara los precios de la energía, que son tan necesarios para una industria muy intensiva en energía como es la alemana, que ha sido la que peor lo ha pasado de todas, con diferencia, por culpa de esta guerra, ¿no? Fijaos, aquí podéis ver de nuevo la comparación de esta producción industrial de Alemania en comparación con la de la eurozona, que sí que sufrió también la de la eurozona, ya lo sabemos, pero no tantísimo como la de Alemania, que es la línea amarilla. Ahí podéis ver cómo hay un punto de inflexión en 2022 que se agrava con 2023, que es cuando ya hay sanciones mucho más graves sobre Rusia, y la tendencia sigue cayendo. O sea, es desastroso, ¿no? Aquí podéis ver el desglose por industria, por producción industrial en general y por la producción industrial intensiva en energía, que es la que ha sufrido el mayor golpe de que se aumente muchísimo el precio de la electricidad, ¿no? Y de la energía en general. Ahí lo tenéis, ¿no? Se hunde en febrero de 2022, se hunde y se ha recuperado ahí un poco en 2024, pero sigue absolutamente estancado. No logra compensar la caída del resto de sectores. Alemania está sufriendo muchísimo todavía la crisis inflacionaria. En cambio, España no, porque España no se encarga tanto de sectores productivos intensivos en energía, incluso aunque lo hiciera, pues tiene esa ventaja de la electricidad algo más barata, sino que se orienta hacia otro tipo de servicios, como los tecnológicos, como los del turismo, que no se ven tan afectados por la energía, ¿no? Y aquí podéis ver que España ha sido la primera vez en muchísimo tiempo que ha superado a Alemania en exportaciones, simplemente exportaciones, no es el saldo exportador, pero oye, esto es muy indicativo de que España está cogiendo aquí las riendas de las exportaciones de bienes y servicios, y en cambio Alemania está cayendo y España la ha superado. Es increíble, esto es algo que no hubiéramos esperado hace muy poquito tiempo, como decía antes, ¿no? Aquí podéis ver que encima, lo que comentábamos antes, España está más o menos protegida de una posible guerra arancelaria, pues Alemania todo lo contrario. Ya lo hemos visto antes, pero vamos a detenernos en la exportación de coches. ¿A quién vende sobre todo coches, que es una de las industrias más potentes de Alemania? A Estados Unidos, ahí lo tenéis. Entonces, si hubiese una guerra arancelaria o Estados Unidos pone aranceles a los vehículos europeos, quien sufriría sería Alemania, la industria automovilística. Y entonces sería nuevas malas noticias para Alemania, ¿no? Y como consecuencia, ¿qué es lo que le está ocurriendo a la población alemana? Ahí lo podéis ver, que antes estaba muy preocupada por el clima, por la energía, por la guerra de Ucrania, por los inmigrantes y refugiados. Ahora solo está preocupada por la situación económica. Estoy exagerando, no es solo eso, pero es la principal preocupación, como ahí podéis ver. O sea, Alemania está muy mal en términos macroeconómicos por culpa de lo de Ucrania, por culpa de la obsesión por la austeridad, y eso es lo que ha llevado a inversores como JP Morgan a decir, oye, vende bonos públicos alemanes y comprar bonos públicos españoles, que a esa economía sí que le está yendo muy bien. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.